Buenas tardes, estamos en Asturias, en Oviedo, en la parroquia de San Claudio. Yo no debería estar aquí, yo debería estar allí, debería estar con ustedes en la región de Magallanes, en Punta Arenas, pero bueno, inconvenientes de última hora han hecho que tenga que intervenir a través de vídeo. Aprovechamos las nuevas tecnologías, que es un elemento fundamental para el futuro del mundo rural. Y ya que vamos a hablar del mundo rural y de las oportunidades y de los futuros, pues aprovechamos una primera herramienta. Yo iré en algún momento a la región de Magallanes. Iré a verme con mis amigos, con Raúl Lira, al que mando un abrazo desde aquí. Es compatriota. Raúl Lira es asturiano y chileno, asturiano por orígenes familiares y chileno por nacimiento y país, y a Erwin, al que conozco de relación epistolar y que quedó comprometido en que nos veamos allí o que se venga él también a Asturias. La idea, cuando me propusieron venir a estar con ustedes en una charla, decidí no estudiar nada de la región, a pesar de que puede parecer un contrasentido. Uno debería estudiar la región a la que va, pero prefiero más una aproximación inicial virgen, es decir, con muy pocos conocimientos de Patagonia y de la región de Magallanes, porque pensaba que en la primera aproximación, si iba virgen, me iban a surgir observaciones que quizá, si ya hubiera estudiado algo, no me hubieran surgido. Esto lo hice en Panamá hace muchos años, cuento la anécdota porque tiene su interés. Hace unos años me invitaron a Panamá a un encuentro para hablar con líderes indígenas. Yo no sabía nada de Panamá y le pregunté a un amigo qué sabía de Panamá, y lo que me dijo fue: yo de Panamá sé poco, lo único que sé es que por ahí pasa el canal de Suez. Con lo cual demostró saber de Panamá bastante menos que yo. Bueno, yo de Magallanes sé casi tanto como mi amigo de Panamá, ¿no? Pero ya digo que esa aproximación tiene cierto interés. Antes de entrar en materia con lo que me gustaría contarles, voy a hacer unos preliminares sobre tres historias que creo que tienen interés. Ustedes tienen un topónimo en la región que se llama Bulnes, parece que es Puesto Bulnes o Fuerte Bulnes, ¿no? El nombre de Bulnes es un topónimo asturiano y lo había hablado con Raúl, la posibilidad de hacer un trabajo de aproximación de Bulnes a Bulnes, ¿no? Y una en esos preliminares van a ver ustedes qué es Bulnes en Asturias, de donde surge el nombre, que es un topónimo que luego se convierte en apellido y que llega a Chile. Es decir, ese Bulnes que tienen ustedes, que incluso está la calle Bulnes, tienen ustedes la calle Bulnes, viene de ese pequeño pueblo que verán ustedes en las imágenes. Es un pueblo, curiosamente, de pastores también, cabreros y ovejeros, principalmente cabreros, que hacían un queso que se llama queso de Cabrales. Bueno, esa casualidad o esa coincidencia para mí era un motivo de interés, ¿no? La segunda idea, que ya aproxima un poco más a la ponencia, es la idea de un juego de palabras, ¿no? No es lo mismo hacer carne a pasto, que es lo que hacen ustedes, que hacer carne a pasta. Se lo pregunté a Raúl. Pasta, que en castellano se utiliza como sinónimo de dinero, tener pasta es tener dinero. Es decir, hacer carne con pasta es en este caso hacerla a través de soja, de producción industrial intensiva, y alimentar animales con unos gastos energéticos y unos gastos económicos mucho más elevados que con pasto. Es decir, ustedes tienen la ventaja de que coincide, que son capaces de hacer carne a pasto, y eso es, creo que para el tiempo que viene, un valor importante. Y el tercer preliminar es un juego que tiene que ver con un refrán castellano que decía: 4 secretos tiene la oveja, no sé si ustedes lo conocen. 4 secretos tiene la oveja, uno en el vientre, otro en las tetas, otro en el culo y otro en la pelleja. Ese castellano, ese dicho del castellano antiguo, podría tener, y me atreví a hacerlo, una aproximación actualizada
a algo así como 4 tareas que la oveja hace. Previene el incendio, nos abre el paisaje, retiene el carbono, nos da abrigo, queso y carne. Esta sería la actualización, ¿no? Con una idea en el que, en el caso de España y de la península ibérica, la oveja nos puede ayudar a prevenir los incendios. Empezamos a tener graves problemas con los incendios, nos va a ayudar a hacer un paisaje en mosaico, por eso la idea de que nos lo abre. Los procesos de pastoreo retienen el carbono en el suelo y por supuesto pues nos da la lana, el abrigo, el queso y la carne, ¿no? Esta es la idea fundamental sobre la que yo creo que habría que trabajar en nuestro caso, en la península ibérica, y probablemente en muchos aspectos también de lo que ustedes hacen en Chile. Bueno, la ponencia que ustedes me habían pedido la estructuré en un índice con 4 capítulos y un apunte final. El primero tiene que ver con el paso de la aldea, que es la primera estructura urbana que crea el hombre para empezar a relacionarse con la naturaleza desde el punto de vista productivo, la producción de alimentos, a la megalópolis en la que ha desembocado las estructuras urbanas, pasando primero por la ciudad y luego por las ciudades desbocadas que provoca la industrialización. La segunda reflexión son sobre los elementos esenciales de la organización aldeana histórica o la organización rural histórica, que tienen que ver con la casa, la formación de una familia y una casa con sus tierras vinculadas, una ordenanza, es decir, una legislación que permite el orden entre las casas en el territorio, y un mercado. Esos 3 elementos que estaban en la historia de la ruralidad siguen estando ahí. La tercera es: ¿qué le pasa al mundo si perdemos la ruralidad que sabía gestionar el territorio? Yo creo que si perdemos esa ruralidad y todo el mundo se convierte en una estructura urbana o una estructura de agricultura intensiva, vamos a perder el propio mundo. Y la cuarta idea, o el cuarto tema es la aldea postindustrial o el mundo rural postindustrial, hacia dónde podría caminar. Y luego haremos unos apuntes finales. La primera aproximación que quería hacerles es un rápido discurrir sobre la historia de la aldea, del origen de la aldea, hasta que se convierte en una megalópolis. Hay 3 momentos en esa relación. El primero es el nacimiento de la ciudad por implosión rural. Las ciudades crecen o nacen como consecuencia de una implosión de pequeñas aldeas que se reúnen y generan una centralidad para reunirse y para hablar de cuestiones que les afecten en común. Y la primera función es una función religiosa. Se reúnen ahí para relacionarse con el cosmos. La ciudad que nace así adquiere una segunda función, que es la función política, que es, digamos, la de ordenación del territorio. Después las ciudades empiezan a relacionarse entre ellas y por eso aparece la ciudad comercial. De la ciudad comercial llegamos a la ciudad industrial y ahí se produce un segundo hecho fundamental. La ciudad industrial va a provocar algo desconocido, va a provocar la inflexión entre lo rural y lo urbano. Por primera vez, y además se ha producido muy recientemente, va a haber más gente viviendo en ciudades que en el campo. Y lo último que le pasa a la ciudad es que explota y lo que manda son fragmentos, metralla al campo. Todos los comportamientos que hay en lo rural no son ya netamente rurales, sino que son muchas veces comportamientos urbanos en el campo, ¿no? Y este es un poco el resumen de lo que sucede desde que creamos una aldea para organizar la producción a la situación actual. Ahí ven ustedes una primera foto de una ciudad en el origen, que es en México. Ya no está la aldea, lo que hay es un bosque, pero imagínense ustedes ese bosque que rodea las pirámides, pues con pequeñas aldeas, ¿no? Ese sería un poco la ciudad original de la humanidad, ¿no? La aldea genera alrededor de ella un espacio de trabajo, un espacio de relación, y ahí es donde entra el concepto de la economía circular. Las aldeas ya hacían economía circular, ya trabajaban con esos conceptos. Por tanto,
cualquier aproximación a la economía circular debe reconocer que hubo un germen de trabajo y de pensamiento y de organización en la aldea, que funcionaba en esa clave, ¿no? La aldea del presente, en nuestro caso, estoy siempre refiriéndome al caso español, lo que ha desdibujado es esos hábitats alrededor de la aldea con diferentes funciones y por tanto con diferente biodiversidad asociada, y lo que ocurre es una simplificación, gana el bosque y se produce también un cambio de orientación. Mientras que la aldea estaba activa, la línea de trabajo era de la aldea hacia las partes distales, por tanto había una dirección del esfuerzo que iba desde la casa o desde lo doméstico, de lo cultivado, hacia lo bravo, ¿no? Iba de lo manso, como dicen los antropólogos, a lo bravo. A partir de que desaparece el hombre del territorio, el proceso se invierte y lo que ocurre es que se va de lo bravo a lo manso, y por tanto los animales salvajes se van a aproximar a esos territorios, a los territorios habitados. La pequeña ciudad preindustrial de Salisbury, que podía tener esa trama, pues se convierte, tras la industrialización, en una aldea donde ya empiezan las chimeneas, los bloques de las viviendas son mayores, y por último desencadenamos en una ciudad megalopolitana, de las que abundan tanto en nuestro mundo. El segundo punto que íbamos a tratar es precisamente el que tiene que ver con los elementos de la organización campesina histórica. La aldea o la gestión rural del territorio, y si lo ejemplificamos en la aldea, es en realidad una especie cultural en peligro de extinción. Casi siempre advertimos sobre el peligro de extinción sobre las especies de la biología, pero yo creo que hay que empezar a hacer advertencias sobre las especies de la cultura, y la aldea es una especie de la cultura que está en peligro de extinción. Es por tanto una pequeña estructura urbana, se podría definir así, organizada para vivir en simbiosis con la naturaleza a través de la biotecnología, la energía circular, la economía circular y el aprovechamiento combinado de las energías renovables. Todos estos conceptos ya eran en la aldea, no tenían ese nombre, pero ya eran. Por tanto, conviene saber que hay un germen de organización, cuando da la sensación de que la biotecnología tiene que ver con la innovación, cuando la biotecnología o la relación tecnológica con lo bio, con lo orgánico, era la clave esencial y no había gran cosa más en el mundo de los campesinos. La segunda idea es que la aldea aumentó la diversidad local, o la biodiversidad local, al combinar la diversidad agraria neolítica, nuevos cultivos y razas, con la diversidad silvestre. La tercera es que creó, y eso es importante, un código cultural y un código legislativo propio, que nosotros conocemos como ordenanzas. En realidad, una ordenanza en una aldea es una pequeña constitución, como la constitución del Estado. Es aquella en la que además los aldeanos se educan, los niños se educan en el cumplimiento de esa constitución, y en muchos casos es casi una obligación moral de ciudadano y casi religiosa su cumplimiento. Es muy difícil que los niños que eran educados en el cumplimiento de esas ordenanzas se las saltaran, porque eso significaba un deshonor para la propia familia, que no cumplía la norma de comunidad. Es decir, el proceso educativo y cultural y endocultural de las comunidades campesinas era de altísima calidad. Y esto parece que lo hemos olvidado, ¿no? Parece que es la modernidad urbana la que da ese marchamo. Pues no, eso ya ocurría en las aldeas. Y por último, la aldea así definida está en peligro de extinción y por tanto deberemos iniciar algún proceso de pensamiento para recuperarla, ¿no? Bueno, pongo a continuación los tres elementos que formaban parte de esa estructura, que son la familia y la casa, que era lo mismo. En realidad es una estructura empresarial. En segundo lugar, la comunidad y las ordenanzas, de las que hemos hablado. Y por último, el espacio de interrelación, el espacio de mercado. Pues ahí hay unas fotos en las que ustedes verán una familia campesina con algunos elementos de innovación. Aparece la vaca frisona,
Verán en la foto uno de los niños que ya tiene un sombrerito de lo que llamamos en Asturias indiano, es decir, alguien de esa casa ya estuvo en América y se trajo un sombrerito y se lo regaló al niño, porque ya eso no es tradicional de Asturias, ya lo posa en la cabeza. La posición central de la madre, de la abuela, la mujer al lado, los niños de pie, cogidos una de las niñas cogida al garabato, cogida a una herramienta de trabajo. La infancia es una infancia de trabajo y de formación para ser campesinos, pero con mucha práctica. Los niños empiezan a trabajar con tareas menores, pero empiezan a trabajar prácticamente a los 5 o 6 años, ¿no? Si ahora hiciéramos eso, seríamos acusados de maltrato en la infancia, ¿no? La siguiente foto es una foto de una reunión, de una asamblea. Observarán, son hombres, en concreto están discutiendo sobre la traída del agua, en la que van a tener que trabajar y están poniéndose de acuerdo. Pero si se fijan, solo hay hombres, ¿no? Es decir, están los cabezas de las casas al frente en la reunión vecinal, es una asamblea del Parlamento, ¿no? Y por último, el espacio de mercado, ¿no? Bueno, esa estructura, esa forma de organización generaba una estructura también de biodiversidad asociada, que pueden ustedes ver. A medida que era más compleja la acción en la aldea, las tasas de biodiversidad silvestre eran mayores también, ¿no? Y esto parece que se nos ha olvidado, ¿no? Bueno, por último, un par de fotografías que quería presentarles de los paisajes netamente campesinos de Asturias. En este caso son dos estructuras de ganaderos, ¿no? Uno es en Somiedo, la primera es en Somiedo y la segunda es en Lena. Bueno, ¿qué pasa si perdemos la aldea? ¿Qué le pasa a la humanidad? No es un tema menor. Casi siempre se habla de los grandes problemas de la humanidad, se habla del problema del Ártico, se habla del problema del cambio climático, pero no hablamos de estructuras urbanas que sabían manejar naturaleza. ¿Qué pasa si ocurre eso? Pues ahí yo me quedo con Lewis Mumford cuando dice, y se lo leo y lo tienen ustedes ahí en la diapositiva: las aldeas están funcionalmente más próximas a su prototipo neolítico que a las muy organizadas metrópolis, que han empezado a absorberlas hacia sus órbitas y cada vez con más rapidez a minar su antiguo modo de vida. Tan pronto como permitamos que la aldea desaparezca, este antiguo factor de seguridad se desvanecerá. Y subrayo, la humanidad todavía tiene que reconocer este peligro y eludirlo. Es decir, la humanidad todavía tiene que reconocer, o sea, todavía no estamos ni en el proceso de conocimiento, tenemos que reconocer, ¿no? Es curioso que a veces hay que reconocer y luego conocer, ¿no? Aunque parece que reconocer es conocer dos veces, ¿no? Tenemos que reconocer ese peligro y eludirlo. ¿Qué ocurre o por qué deberíamos empezar a tomar nota con este asunto? Pues porque empezamos a ver las evidencias de la desaparición del mundo campesino alrededor de la ciudad. Aquí en la ciudad de Oviedo, en este territorio que ven ustedes a mis espaldas, tenemos problemas con los jabalíes. En la medida que los campesinos han entrado en regresión, ese espacio ha sido ocupado por los jabalíes, que utilizan la ciudad como lugar de asalto por las noches, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes algunas fotos. Pero hay una muy significativa, que es este muchacho que se está haciendo un selfie y los jabalíes ni se mueven, ni se inmutan, los coches pasan por detrás. Hay una especie como de aceptación, ¿no? del problema. Yo no sé cuánto tiempo hace. Yo creo que los jabalíes no habían estado en una ciudad nunca. Bueno, yo no me imagino en el siglo VII o el siglo VIII que bueno, a nadie se le ocurriera, un jabalí, vamos, como tuvieran una lanza, ya tenían la comida de la semana solucionada, ¿no? Por tanto, esta especie de sinrazón, ¿no? que genera esta foto, ¿no? Alarmante, ¿no? Bueno, y la prensa se ha hecho eco de esta situación, seguimos tomándonos la risa, pero en realidad estamos en un problema de choque entre la ciudad y la naturaleza silvestre, un problema bastante grave, que en algunos casos pues también lleva al punto de enfrentamientos y algunos peligros, ¿no? El otro riesgo, precisamente de la falta de abandono, del abandono campesino, del manejo de la biomasa que va creciendo alrededor de la ciudad, es la producción de incendios forestales. La nueva generación de incendios forestales en Europa, en Portugal y en España, nos lleva a situaciones de peligro para la propia ciudad. Ahí hay una foto, especialmente hay una foto de la ciudad de Funchal, que es una ciudad en una isla portuguesa, en la isla de Madeira, donde se provocó un incendio forestal que estuvo a punto de entrar en la ciudad, entró en la ciudad y estuvo a punto de arrasar la ciudad. La ciudad de Funchal estuvo a punto de ser
arrollada por un gran incendio en el verano de 2016. Cuando hablamos de educación ambiental en la ciudad, no estamos hablando de educación campesina, de economías circulares, del conocimiento campesino, no, nos dirigimos a los niños con los animales salvajes. Esta es una foto que me llamó la atención, ¿no? Un curso que había de educación ambiental en un colegio en Oviedo, en el que salen los niños acariciando un lobo que tiene el hombre más cara de pena que si estuviera preso, ¿no? Un lobo no se puede acariciar, eso deberían decirse a los niños. Un lobo es un animal salvaje al que tenemos que respetar, con el que tenemos conflicto, al que tenemos que decirle hasta dónde puede ir, que tenemos que cazar y controlar en ocasiones cuando se pone la cosa complicada, pero no es un animal para acariciar. Los animales que acariciamos son los animales domésticos, y así todo hay una gradación. No es lo mismo el perro, el gato, la gallina o el cerdo, es decir, con cada animal establecemos un código de trabajo y una relación, ¿no? Por tanto, es decir, a niños que viven en una ciudad rodeados de elementos inorgánicos, que no conocen nada de los elementos orgánicos y encima ahora están en lo virtual, no creo que lo más aconsejable sea que se pongan a acariciar a un lobo, ¿no? Porque luego llegamos a la conclusión de que los niños no saben ni lo que es una vaca, ¿no? Y así vamos, ¿no? Es decir, yo creo que la idea de que tenemos que regresar a un cierto origen o una relación natural con el entorno o cultural, creo que está en la cabeza de todos. Hace unos años yo planteé una ponencia en Asturias, un ensayo que se titulaba Asturias, región agropolitana, las nuevas relaciones campo-ciudad. Yo veía en esa idea tres espacios alrededor de la ciudad: el periurbano, que es el que nos daba de comer; el intensivo, que tiene que tener su dimensión y con el que hay que trabajar también en términos que los franceses llaman de ecología intensiva o intensibilidad ecológica, es decir, que es una especie de compensación con respecto a lo intensivo, pero en clave ecológica; y por último, la estructura más campesina, ¿no? Los territorios más campesinos, donde la cultura campesina tiene la suficiente impronta para manejar el territorio. Esos tres espacios alrededor de la ciudad son los que pueden servirnos para establecer una nueva relación en una sociedad que camina hacia lo postindustrial. Y el campo o la aldea tiene en ese contexto el papel casi de solución tampón. Esa gráfica en la que se ve que por una parte el campo, cuando choca con la ciudad o cuando se aproxima a la ciudad, lo que está generando es una agricultura urbana que alimenta directamente a la ciudad, y cuando se va a las zonas más distales, lo que está ocurriendo es que hace una agricultura campesina que sabe relacionarse con la naturaleza silvestre, y la aldea o el campo está en el medio. Ese es un poco el valor que tenemos con estos espacios o con estas culturas del territorio, ¿no? Antes lo decía la aldea, y ahora lo repito casi en un listado: la aldea es una estructura protourbana que funciona en términos de biotecnología, creó una estructura compleja de relaciones sistémicas entre los subsistemas ecológico, cultural, social y económico, funciona en régimen de economía circular, se mueve con energías renovables, produce alimentos a través de procesos agroecológicos, produce biodiversidad doméstica, facilita hábitats de interés para la biodiversidad silvestre y es sostenible a lo largo del tiempo. La aldea en la sociedad postindustrial, habíamos visto cuáles eran los requisitos o cómo era la estructura histórica de la aldea. En la sociedad postindustrial tiene que cumplir tres requisitos: dignidad, comunidad y funcionalidad. Dignidad entendido como la posibilidad de satisfacer las 5 categorías de las necesidades humanas. Alguien que viva en el campo tiene que tener la posibilidad de satisfacer las necesidades humanas, no puede ser un ciudadano de segunda. La segunda idea es la de comunidad. Necesita formar parte de algo, es decir, nadie individualmente puede subsistir en el medio rural y en ningún sitio. Necesitamos la relación, necesitamos la estructura de comunidad. Como los gremios medievales o como los movimientos asociativos, necesitamos pertenecer a algo y estar organizados en comunidad. Y por último, necesitamos la funcionalidad. Nuestro trabajo debe ser funcional, debe responder a alguna necesidad y debe ser retribuido bien por el mercado o bien por la prestación de servicios agroecosistémicos. Es decir, yo tengo que sentirme orgulloso de lo que hago y tener una función en el territorio. Esos tres elementos esenciales se organizan de nuevo conforme
ya no hablo tanto de una casa o de una estructura de casas, que también, sino también puede ser una estructura cooperativa que funcione en comunidad y con unas ordenanzas, y se habla en un mercado. Por tanto, la aldea del futuro vuelve a tener el componente de trabajo de lo manso o lo doméstico hacia lo bravo. Vuelve a tener de nuevo esa estructura, solo que de una forma mucho más confortable que la que tuvo en el pasado, ¿no? Bueno, hay esta idea para avanzar en estas ideas, que son ciertamente rompedoras, a veces hay que utilizar elementos de provocación, pero no son elementos de provocación ocurrente, ¿no? Son referenciados, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió hace unos meses publicar un artículo que se titulaba La reconquista del espacio exterior, es decir, jugando a la idea de la conquista del espacio exterior y preguntándome, ¿pero es que hay necesidad de ir a vivir a Marte? Es decir, pero esa idea que a veces dice, no, vamos a ir a otro planeta, pero ¿por qué si tenemos uno que es muy interesante para vivir de él y a poco que nos acomodemos es un sitio magnífico? ¿Para qué necesidad a Marte con el calor que hace en Marte? Bueno, pues esa especie de fuga de la humanidad, ¿no? En lugar de parar y mirar hacia atrás a qué fue lo que hicimos bien en la historia, nos planteamos siempre esos avances absurdos, ¿no? Por lo tanto, lo planteo como una posibilidad y, bueno, llegué a hablar incluso de la creación de una especie de NASA, de la Agencia Espacial Americana, pero para la aldea, ¿no? Bueno, yo no me voy a extender mucho porque el artículo está ahí. Y yo sigo pensando en ello, ¿no? En realidad la NASA aldeana debería hacer lo mismo que hacía la NASA de verdad, ¿no? Debería la formación de aldonautas, es decir, alguien que sepa vivir en el medio rural, el diseño de bases espaciales, es decir, el diseño de aldeas o bases entendidas como bases espaciales donde sea confortable vivir y se pueda vivir con comodidad y con confortabilidad, y la creación de una atmósfera adecuada, no solo dentro de la base espacial, sino una atmósfera adecuada en términos de los que decíamos antes, dignidad, comunidad y funcionalidad, en términos de arte, de cultura, de un montón de elementos que nos pueden hacer la vida y la ocupación del tiempo de ocio, porque una aldea, las aldeas históricas eran solo aldeas de trabajo con muy poco ocio. Las aldeas de futuro deben tener al menos tanto ocio como el que tiene en la ciudad, y debe ser un ocio creativo, ¿no? Bueno, en esa aproximación pues hay algunos, muy pocos ya, porque realmente algunas imágenes de niños que tienen la suerte de estar formados en entornos urbanos, escolarizados, pero también tienen en sus casas la posibilidad de formarse como campesinos, ¿no? Y ahí está una foto de Iker acompañando a su padre Daniel, que están sacando el estiércol de la cuadra, ¿no? Con un carretillo, una foto entrañable. El crío está jugando, pero está formándose como campesino, ¿no? O Sergio, que está con su padre y forma parte, ya está trabajando con un jabalí. Estas cosas que parece que están mal vistas ahora, ¿no? Es decir, pues este niño se está formando, sabe cómo despiezar un jabalí, está quitándole la piel y está haciendo trabajos que le van a servir en el futuro. Y hay sitios como en Japón donde esas aldeas ya están funcionando, ya son. Y ahí pues, os traigo varios ejemplos. Bueno, no me quiero entretener más porque la idea era transmitirles no tanto como la economía circular, sino conceptos que tienen que ver con que la economía circular no es un concepto moderno, era algo que existía en el pasado y que lo que tenemos que hacer es regenerarlo, ¿no? O aplicarlo a lo que queremos hacer, sea en la región de Magallanes, o sea en Asturias, o sea en Aragón, ¿no? Si ustedes quieren indagar más sobre todas estas cuestiones de carácter general, pues ahí me permito incorporar algunos libros: La conservación cultural de la naturaleza, Asturias, región agropolitana, que les comenté, La casa de mi padre, que es un ensayo sobre un hipotético regreso a una aldea para recuperarla. Y por último, un libro que está, pues yo creo que en los próximos días va a salir, que es precisamente una reflexión amplia sobre dos conceptos: el de la ciudad agropolitana, la ciudad que se hace responsable con el campo,
y la aldea cosmopolita, la aldea que se hace responsable de la naturaleza, en sentido muy amplio, de la naturaleza doméstica, de la naturaleza silvestre local, pero de la naturaleza de la biosfera también. La aldea que es capaz de retener CO2 en el suelo y generar y hacer cuidado de la tierra, ¿no? En sentido amplio. Bueno, como apunte final, dos cuestiones, ¿no? La evolución del hombre. Ahí aparece una nueva generación de cyborg que sin llegar a este nivel de tener una antena que te salga de la cabeza, no sé si por razones médicas es entendible, pero hay implantes ya por otras cuestiones, sin llegar a esa exageración, lo cierto es que nuestra generación es bastante cyborg ya, ¿eh? Los críos, esta generación de niños que tienen poca relación con lo rural, se manejan en dos universos paralelos que son desconocidos, gran desconocidos. Uno es el presencial, es el que tienen inmediato, pero otro es el virtual. Y este nosotros no lo conocíamos. El mundo virtual ahora en los niños es un mundo casi tan importante como el real. Y en cualquier caso están cada vez más lejos del mundo orgánico. Esa advertencia sobre la separación del hombre de su condición orgánica, de su condición de ser natural, era algo que habían advertido pues no solo Lewis Mumford, sino también Konrad Lorenz y muchos pensadores cuando advertían del problema de una humanidad que solo se relaciona con elementos inorgánicos. Es que no solo no hemos solucionado eso, sino que hemos dado un paso más y ahora somos inorgánicos y virtuales, ¿no? Cada vez nos alejamos más de esa condición natural, ¿no? Y por otra parte está Pepe, que es un vecino precisamente de una aldea que está ahí al fondo, con el que yo hablo a menudo cuando salgo a pasear por la campiña. La idea final con respecto a lo que toca a la relación con el mundo rural manejado por los campesinos es que podemos aspirar a dos imágenes. La imagen de un rebaño haciendo paisaje, formando parte de la complejidad del ecosistema o del agroecosistema, o la imagen de un incendio forestal porque de repente toda la acumulación de biomasa que tenemos ahí explota, ¿no? Y esa es una cuestión sobre la que conviene recapacitar. Parte del futuro de la humanidad va a estar en esa forma, en la nueva forma en que lo relacionemos con el campo. Y la economía circular no es que sea una opción, es que va a ser una necesidad. Bueno, pues muchas gracias por la atención y nada más decirles que no sé cuándo, pero yo iré a ver Fuerte Bulnes, estaré con todos ustedes y tendremos ocasión de vernos con más tranquilidad y no a través de la tecnología. Muchas gracias.